Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Zaragoza, la capital de la Comunidad de Aragón, donde quiero compartir con vosotros mi experiencia visitando esta ciudad. Contaros que esta figura que está aquí detrás es César Augusto, que fue el fundador de la ciudad en época romana hace más de 2000 años y en la cual la ciudad le hace un homenaje. Voy ahora a dar una vuelta, a visitar monumentos y a contároslo todo en este vídeo. Una de las recomendaciones que siempre visito son los mercados centrales y en este caso es el Mercado Central de Zaragoza, que es una joya del modernismo de principios del siglo XX. Lo podéis visitar, que está muy próximo a la Basílica del Pilar, y a mí me encanta ir a estos sitios. Aprovechando que estaba abierto, me he dado una vuelta a visitar los puestos y ver el ambiente que hay por aquí. En la época romana se construyó una muralla para defender la ciudad y, como veis, todavía quedan restos, que es del siglo I. Y esta muralla tenía 3000 metros de longitud, y yo he venido ahora información turística que está en la misma muralla, en este torreón, el cual podéis subir y disfrutar de unas vistas que se llama el Mirador de las Cuatro Culturas. Yo he conseguido ya mi planito para ir visitando más cosas. La visita continúa por una de las plazas más conocidas de todo el país, que es la Plaza del Pilar, que dicen que es la plaza más grande de Europa. Yo no sé, he leído y he buscado que es una de las más grandes de Europa peatonales. Solo la basílica ya mide 130 metros, pero es que mirad hacia el final, que es de donde vengo, el Torreón, y a la otra parte tenéis al fondo el ayuntamiento y la catedral. Así que voy a dar un paseo por aquí primero y luego voy a ir visitando monumentos, porque solo pasear por esta plaza ya vale la pena. Entre tantos edificios importantes en la plaza hay algunos que pasan desapercibidos, como el edificio del ayuntamiento, que está aquí encajonado entre la basílica y la Seu, y este de aquí, que es la Lonja de Mercaderes, que es del siglo XVI y ahora mismo acoge exposiciones temporales, como la que estáis viendo, que hay un cartel ahí que pone Eva Armisen, que es una pintora, que justamente acabo de hacer la entrada, que es gratuita. El edificio es espectacular y ha dado la casualidad que estaban entrevistando a la pintora y la he podido filmar para que la veáis, y tiene unas obras muy bonitas y además el edificio es espectacular, así que ha sido una experiencia inolvidable. Me podría pasar medio vídeo contando cosas de esta plaza, y entre otras es este, que es el pintor Goya, que es el máximo pintor aragonés por excelencia, en el cual se le hace un homenaje con este monumento en la plaza más importante de la ciudad, la llamada el Salón de la Ciudad, porque todo aquí es donde se realizan las fiestas, los eventos, todo se hacen en esta plaza. Mucha gente cree que la Catedral de Zaragoza es la Basílica del Pilar, y está muy equivocada, porque la Catedral de Zaragoza es imponente, que es la llamada Seu, que hace una mezcla de estilo renacentista, gótico, mudéjar, es una pasada. Y es lo que voy a hacer ahora, la visita. Voy a ir ahora a entrar y os voy a compartir las imágenes para que lo disfrutéis como yo. Visita la catedral finalizada, y contaros que con la misma entrada podéis acceder al Museo de los Tapices, que es de los más importantes del mundo, y hay tapices que son de 15 por unos 6 metros de largo, son enormes y son muy antiguos, son algunos del siglo XIII, XIV, y representan escenas de la Biblia y escenas mitológicas también. Con la misma entrada, por €1 más, me incluye la entrada a una torre de la basílica para ver todas las vistas y ya vivir la experiencia desde el pie en las alturas. Voy ahora para allá, que en 5 minutos tengo la entrada. Y como iba con el tiempo justo, no os he grabado ni os he contado nada sobre la torre, pues ahora ya he hecho la visita y os cuento un poco más. La torre mide 96 metros de altura y la visita se hace hasta el pico aquel que se ven unos cristales arriba del todo.
en el cual la mayoría se hace en un ascensor, que la torre yo me he sorprendido que es súper moderna, está reformadísima. Y el último tramo se hace con una pequeña escalera de caracol que subirás unos 3-4 pisos aproximadamente. Se ven vistas de toda la ciudad, de la Plaza del Pilar, la Basílica por encima y toda esta zona que es el río Ebro, que es uno de los más importantes de España y diría, creo que el más caudaloso de todo el país. Y ahora voy a seguir con la visita porque todavía no he entrado a la Basílica del Pilar. La idea que tenía era visitar la Basílica del Pilar, pero como cierra a mediodía, pues estoy dando un paseo por el río Ebro y disfrutando de estas vistas. Esto que veis es el puente de piedra que se llama, porque sustituye a un antiguo puente romano, y este es del siglo XV, que es el más antiguo que cruza el río Ebro y está decorado con unos preciosos leones a cada parte del puente. El souvenir estrella, aparte de la Virgen del Pilar, que también lo encontráis en muchas tiendas, es este, que son unos caramelos de sabores de frutas que hay de todos los tamaños. Yo he comprado unos pequeñitos por 2 euros, pero encontraréis adoquines de tamaños de kilo, de 2 kilos, de 5 kilos y los encontraréis por todas las tiendas porque es muy típico y muy de toda la vida. A mí me recuerda a la infancia cuando traían recuerdos de aquí de Zaragoza. Y apenas unos 400 metros de la Plaza del Pilar os recomiendo que vengáis a comer al Fuelle, que es un lugar típico de cocina aragonesa donde podéis comer carnes a la brasa, comida típica aragonesa, de todo. Tiene un menú especial, tiene varios precios y yo he cogido el menú del día que eran 13 euros y he comido migas, churrasco, postre, bebida, todo incluido con pan, espectacular. Y tenéis que ver todo lo que tienen decorado el local, que es una pasada. Y paseando me encuentro por aquí el Museo del Pintor Goya, que es de la Fundación Ibercaja, y podéis hacer una visita, que hay más de 500 obras permanentes del artista y además hacen otras exposiciones temporales. Yo no lo voy a visitar porque necesitaría mucho tiempo y os quiero seguir enseñando más cosas. Y después de comer toca rebajar la comida dando un paseo y disfrutando de la elegancia de la calle Alfonso, que es una de las más comerciales de la ciudad y es de las más bonitas, que tiene al fondo las vistas de la Basílica. Y luego llegando hasta aquí, que estoy en la Plaza de España, que es un punto de encuentro de la ciudad, donde está al lado el Paseo de la Independencia, que es un lugar donde están los grandes almacenes, el Corte Inglés, luego hay varias franquicias de ropa, muchos restaurantes, terrazas, así que os recomiendo también que os paséis por aquí. Y me he puesto a caminar y no era consciente de lo que me quedaba todavía por visitar, aparte de la Basílica, que lo tengo pendiente, y era este lugar que había que reservar por la web, y ya lo he hecho, y voy ahora a hacer la visita a este Palacio Mudéjar del siglo I. Es declarado Patrimonio de la Humanidad y es un palacio de origen andalusí, el cual es el que está situado más al norte y esconde varias salas que tienen decoraciones excepcionales, sobre todo los techos, que es lo que más me ha gustado. Y este palacio refleja el paso de las dos culturas que han reinado desde Zaragoza, la musulmana y la cristiana. Y en la actualidad se puede visitar todo y además es la sede del Parlamento de Aragón, donde se puede entrar al hemiciclo, hacerte fotos si quieres, ver las fotos de los presidentes y de todos los diputados, creo que se llaman, que forman parte del hemiciclo. En el año 40 se dice que el apóstol Santiago se encontraba predicando a orillas del río Ebro y se le apareció la Virgen María, apoyada a un pilar, y este pilar es el que dicen hoy en día que es el que se la venera. Han pasado años y de una pequeña capilla románica se han ido haciendo ampliaciones hasta lo que hoy es la Basílica Catedral, que es el edificio barroco más grande de España. Además hay muchas curiosidades dentro de ella. Hay pinturas de Goya, hay 2 bombas de la Guerra Civil que dice que milagrosamente no explotaron al caer, y hay banderas de todos los países hispanos, ya que es la patrona de la hispanidad, y además hay una tienda que vende la medida de la Virgen, que es un trozo de tela bendecida. Y hasta aquí mi aventura por Zaragoza. Me he dejado muchas cosas, supongo que habrá gente de Zaragoza que vea el vídeo y me diga ¿te has olvidado de tal? Ponerlo en comentarios para gente que venga a visitar esta bella ciudad, que es de las más bonitas de España. Y sé que hay mucho potencial y hay muchas cosas que descubrir, pero este ha sido mi día y lo que me ha dado de sí. Y con las vistas de la puesta de sol sobre la Basílica, os despido el vídeo de hoy. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos en la siguiente aventura.